Continuamos. Creo que la palabra es finalizamos. En esta mañana la carta a los romanos, una carta que nos ha bendecido en gran manera, ha traído frutos a la iglesia. Te pido que vayas a tu Biblia, capítulo 16 de Romanos. Os saluda Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saluda en el Señor. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido, oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea en gloria mediante Jesucristo, para siempre. Amén. Vamos a orar. Señor, nos acercamos a tu palabra. Deseamos, Señor, ser bendecidos con ella. Reconocemos nuestra gran limitación o nuestras limitaciones. Bendícenos, Señor, con tu Espíritu, arrojando luz a nuestra mente. Produce cambio en nuestras vidas con el poder de tu palabra, con el poder de tu Espíritu. Somos tus hijos, Señor. Podemos escucharte, podemos entenderte, pero queremos amarte mejor, queremos y deseamos conocerte mejor, Señor. Gracias por esta hermosa carta a los romanos. Las doctrinas fundamentales de nuestra fe están asentadas en ella, Señor. Ha sido una bendición para nosotros y lo seguirá siendo, Señor, a toda la iglesia. Te agradecemos, Señor. Bendice tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Pablo había saludado a un montón de hermanos en el versículo 1 al 16. Y al final él dice, más os ruego, ¿se acuerdan? Que habíamos leído el domingo pasado. Él hace un pequeño contraste entre estos hermanos, a modo de introducción y una acotación nada más. Él pone un pequeño contraste entre estos grandes hermanos que él estaba saludando y todo el trabajo y la colaboración armoniosa que estos hermanos hacían en la obra para toda la iglesia o las iglesias, especialmente para la obra de Pablo. Y dice, más os ruego, hermanos, que os fijéis. No necesariamente estaba hablando de profetas falsos. También estaba hablando de algunos hermanos que no veían esa necesidad de interactuar, involucrarse, preocuparse y desear estar con los hermanos activamente. Era un contraste muy importante de ver. Así es que, a modo de acotación e introducción, Pablo, después de dar esa advertencia cáustica, si quieres decirlo hasta áspera, continúa dando unos saludos. Esto ha generado un gran problema entre los teólogos porque dicen, esto no pertenece a los originales. Como que Pablo se desorientó y después de dar saludos, da unas exhortaciones y finalmente pone otra vez exhortaciones y finalmente da su doxología. Bueno, Pablo hizo unos envíos de saludos personales en el versículo 1 al 16.
Sin embargo, en el 21 y 23 son las personas que de alguna manera, de este lado donde estaba Pablo, estaban asociados con la obra apostólica o con el trabajo de Pablo. Estaban involucrados con su obra. La doxología, porque básicamente vamos a dividir en dos partes, es la conclusión, es el himno que del corazón de Pablo brota después de estos últimos saludos. El poder del evangelio al cual Pablo fue comisionado de predicar, la revelación del propósito eterno de Dios, el contenido, la fe, la obediencia a la fe o el arrepentimiento ante el evangelio, la gran misión de llevar el evangelio a las naciones, a todo tipo de etnias, en cualquier rincón de la tierra. Esto sigue vigente. Bueno, posterior a esto, de vuelta, no nos vamos a detener. Algunos teólogos se complican o podrían analizar justamente, no es el punto. No hay por qué preocuparse con el orden en que Pablo ha puesto la última parte de la carta. Él saluda a algunos hermanos en Roma. Posteriormente, él da unas advertencias importantes. Y dice, para que tenga más elegancia, él no concluye la carta con esa advertencia áspera. Importante, una advertencia amorosa, pero él no concluye de esa manera. Él continúa saludando a estos, de parte de estos hermanos que estaban en Corintios, a los que estaban en Roma. Y de nuevo, finalmente, el himno que invade el corazón de Pablo, y creo que en esto no hay un desorden gravitante como para decir esto no pertenece a los originales. Al contrario, podríamos decir que tiene mucha elegancia, que es característico de Pablo. Es muy peculiar. Lo cierto es que comienza el saludo con el versículo 21, y por favor, si te ubicas en los versos, él menciona a Timoteo, mi colaborador, os saluda. Vamos a describir, es importante creo yo, describir a cada hermano con lo que la Biblia nos muestra de ellos. También lo hacen Lucio, Jasón y Sosípater, mis compatriotas. Entre aquellos que envían saludos, Pablo menciona en primer lugar a Timoteo. Timoteo tenía un carácter, una combinación de amabilidad y fidelidad muy, muy peculiar. A pesar de una timidez muy natural, al cual Pablo posteriormente lo saluda, años más adelante. Filipenses 2:19, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros. Esta es una de las características de Timoteo. El apóstol llegaría a llamar a Timoteo mi hijo amado. Tenía una intimidad en el trato con él, una calidez que lo caracterizaba a Pablo y a Timoteo como compañero de obras. Cuando Pablo escribe desde Corintio, le menciona a Timoteo como uno de los que estaban con él. El libro de Hechos nos dice que en la primera etapa de su segundo viaje misionero, Pablo y Silas, al llegar a Listra, llevaron a Timoteo consigo. En ese mismo viaje, Timoteo, que se había separado de Pablo durante un lapso breve, se reunió con él en Corinto, la misma ciudad desde la cual Pablo, el apóstol, en su tercer viaje, compone ahora Romanos. A modo de ubicación, no es algo nuevo que también en esta ocasión Timoteo, de nuevo, esté con Pablo y envíe saludos. Casi es una sombra de Pablo. Podemos encontrar mucha información sobre Timoteo. La verdad, podemos gastar tiempo en esto. Pablo le llama a Timoteo colaborador. Él no está mintiendo en decir eso.
pero particularmente creo que no está diciendo todo lo que es Timoteo. Como hermano, como compañero, como soporte, logística y apoyo en lo que Pablo estaba haciendo en la comisión que se le había dado en cuanto a la obra. Pablo no estaba mintiendo, al contrario, estaba por cuestión de tiempo saludando brevemente y resumiendo su función. Colaborador. Este es Timoteo. Otra persona a quien saluda es a Lucio. No hay ninguna razón válida, porque algunos teólogos dicen que Lucio es Lucas. El mismo Lucas que escribió el Evangelio y el libro de Hechos. Particularmente creo no, y la mayoría de los comentaristas dicen lo mismo. Una razón válida para identificar a esta persona, sino con Lucio mencionado en conexión en la iglesia de Antioquía de Siria, lo puedes anotar, investigar, Hechos 31:1, y no tiene que ver con Lucas, aunque parece que en efecto Lucas estuvo con el apóstol en ese periodo, que se menciona en Hechos 25. Pablo en sus escritos, en ninguna de sus epístolas o cartas, le llama a Lucas con el nombre de Lucio. Ninguna. No tenía el hábito de hacer eso. El otro nombre que menciona es Jasón, mencionado aquí. Podría ser el mismo que se hace referencia en Hechos 17:5. Y Sosípater podría ser una abreviación, de Sópater o Sópater, que lo verás en Hechos 24. El apóstol llama a Lucio, Jasón y Sosípater mis compatriotas. En otras palabras, los describe como judíos o parientes. Y también nos da de referencia adicional de que este Lucio no es Lucas, porque esta persona Lucio era judío propiamente, Lucas no. Entonces podemos estar tranquilos en ese sentido. Para ubicarle a este hombre a quien envía saludos a estos hermanos. Yo Tercio, verso 22, que escribí esta carta, os saludo en el Señor. Vemos toda la carta del capítulo 1 de Romanos y llegamos al capítulo 6, cuando ya Pablo empieza a saludar y empieza a punto de concluir la gran carta a los romanos. Vemos un pequeño paréntesis y un saludo ahí en el fondo de Tercio. Muchachos, yo los saludo, yo escribí la carta, finalmente. ¿Y cómo es posible? Si Pablo fue el inspirado, ¿qué tiene que ver Tercio acá? El término técnico es amanuense. Era una vocación, era un oficio muy común en los tiempos. Era un escribano, era un profesional de las escrituras. Era alguien que tomaba la necesidad de algunos de transmitir ciertos escritos, ya sea por cartas o por documentación. Era muy común en ese tiempo, especialmente en las personas de poder económico o de logros económicos, que casi siempre, no por ser y tener logros económicos o estar bien económicamente, sabían leer. Muchos de ellos, aunque tenían una posición económica buena, eran analfabetos. Y eran contratados, estos hombres, para escribir lo que ellos deseaban transmitir. Habían dos formas. Una de ellas era dictando, así como lo hacemos en los colegios o en la escuela, y el amanuense iba tomando los datos tal cual eran dictados. Por supuesto, con ciertos trabajos de estética y elegancia. Pero también había una segunda manera en que se operaban y era el hombre iba dictando y el amanuense iba escribiendo con un mecanismo que ustedes saben de los periodistas, la taquigrafía, que son símbolos rápidos y prontos, y ellos después van y trasladan y hacen una escritura
elegante, con sentido. Este era un amanuense. Tercio era probablemente un amanuense profesional, era un escriba profesional, pero cristiano. ¿Sí? Pablo no creo que le hubiese confiado sus dictados a un inconverso para la delicadeza de lo que él estaba diciendo. Y él saluda como un profesional desde ahí, dice, yo escribí la carta, yo Tercio, los saludo en Cristo. Probablemente es la segunda opción la que caracteriza al mecanismo que Tercio utilizó. Es decir, Pablo dictaba y Tercio escribía tal cual. No aquel dictado en que Tercio tomaba en taquigrafías y después le interpretaba y lo ponía como a él estética o elegantemente le parecía. No, era un dictado al cual él iba escribiendo. De nuevo, era propio de esa época. Vas a ver en Gálatas 6:11, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano, Pablo otra vez de vuelta, como que hace una pausa y Pablo pone, porque se cree que él tenía problema de visión y le costaba escribir en tamaños normales, y hace al final como una firma suya, como un registro suyo. Ustedes pueden ver mis letras enormes allí, que yo he escrito esto, por supuesto con la ayuda de un amanuense. Lo mismo vas a encontrar en 2 de Tesalonicenses 3:17, donde dice, la salutación es de mi propia mano. Todo el resto escribió un amanuense. Pero la parte final, él lo hizo en puño y letra, como tomando y personalizándose en esa carta. Todo, hermanos, esto fue hecho en conjugación con la inspiración del Espíritu Santo. ¿Sí? No fue hecho aparte. Los mismos datos vas a encontrar en 1 Corintios 16:21, también vas a encontrar los mismos datos en Colosenses 4:18. De nuevo, en la antigüedad era muy común. Un hermano me pasó un dato que se me había olvidado y lo vas a ver en el Antiguo Testamento ya, en Jeremías 36:4. Si lo querés investigar, vas a ver un relato de esto. Y llamó Jeremías a Baruc, hijo de Nerías. Y escribió Baruc de boca de Jeremías en un rollo de libro. ¿Vieron? Ahí está un amanuense. Mucho antes de los evangelios, mucho antes. Así que esto no es algo anormal, esto no es algo aberrante, es un procedimiento en el cual en su soberanía Dios ha permitido el desarrollo de su palabra, las escrituras absolutamente confiables e inmutables que hoy están en nuestras manos. Así que este saludo es importante porque revela el tipo de mecanismo que se estaba usando y también nos revela que aquel hombre profesional allí era nuestro hermano en Cristo. Evidentemente Tercio, no sabemos, esto puedo ironizar, algunos comentaristas dicen, en un suspiro que hizo Pablo mientras dictaba, parece que Tercio alzó la mano y dijo, hermanos, yo os saludo porque yo estuve escribiendo esto a mano. Pero lo que vemos es esa necesidad de saludar de parte de Tercio a los hermanos, la calidez de este hermano hacia los demás. Verso 23, aclarando este punto, vamos al verso 23. Gallo, que es mi hospedador y de toda la iglesia, os saluda. Este Gallo bien puede ser la misma persona que se menciona en 1 Corintios 1:14. De nuevo, son datos técnicos, lo podés anotar. Son referencias, no están allí al azar, tienen un valor de información importante. Pero no debe identificarse con el Gallo de Derbe que está en Hechos 24, no es la misma persona. Cuando Pablo llama a Gallo su hospedador, probablemente quiere decir que dado que Priscila y Aquila ya no estaban en Corinto,
en tiempo y espacio, era este hombre que menciona Pablo y que Gayo manda saludos, el que habría dado su hogar. La expresión que se añade, que es hospedador de toda la iglesia, no significa que la casa o el hogar de Gayo era el lugar donde toda la iglesia de Corintio, ya sea barrio, cuadras, comunidades, se reunían en ese lugar. No significa que toda la iglesia estaba en la casa de Gayo. Pareciera ser más una disposición de Gayo de ofrecer su casa, especialmente a aquellos hombres, hermanos, viajeros que llegaban a la ciudad. Aparentemente. Pero tampoco se podría decir, tampoco se niega de que en la casa de Gayo habían cultos. Tampoco se está diciendo eso. Es probable que también algunos hermanos tenían servicios de cultos, de adoración y enseñanza de las Escrituras en la casa de este hermano. Lo peculiar de este hermano y lo imitable y loable de este hermano es que él se disponía como un hospedador a los hermanos. Evidentemente era un hombre amante de la obra, era un hombre desprendido hacia las personas que tal vez a muchos de ellos no los conocía y sin embargo los hospedaba en amor para la obra. Es digno, hermano, de imitar. Esto es sinónimo de madurez, esto es sinónimo de desprendimiento. Bien, Erasto, el tesorero de la ciudad, estamos hablando, ellos están en Corinto, no te olvides. Se encontraron hallazgos arqueológicos, disculpen, sobre este hombre, muy mencionado por los estudiosos. Encontraron una escritura en Corinto y menciona exactamente el nombre de Erasto. Y hablan como un intendente de la ciudad. Coincide perfectamente los datos que Pablo registró en Romanos con estos datos arqueológicos. Estos estudiosos quedaron boquiabiertos porque la similitud es muy parecida. Algunos dicen es el mismo Erasto. Lo identifican con el hombre del mismo nombre que es llamado técnicamente aidile en el término de Corinto, es decir, un comisionado de obras públicas, un intendente probablemente. Esta clase de oficial estaba a cargo de los edificios, rutas, Juegos Olímpicos, que era muy propio de ese entonces, etc. El término que usa Romanos 10:23 acá es economista, economos. Pero porque le llama economista no significa que no haya podido ser intendente. Al contrario, creo que ambas funciones son completamente conjugables. Así que este hombre, el cual envía saludos, probablemente era un hombre público, era un hombre de la administración pública de la ciudad. No era un cualquier hombre, en el sentido de que no estaba ahí en una esquinita, era conocido. La fidelidad de este hombre le permitía también desde ahí involucrarse en el saludo y el amor hacia los hermanos. Erasto. En cuanto a los datos de Cuarto, nombre muy raro, Cuarto. Algunos dicen que es el hermano de Tercio, porque tercio significa el tercero. Sencillamente la creatividad de los padres eran primero, segundo, tercero, cuarto. Pero no hay certeza. Lo único que sabemos de este hermano, y tengo la seguridad que tendremos más detalles de él allá en los cielos. Cuarto, nuestro hermano en Cristo. Lo conocían. Este hermano, que no era un funcionario público, este hermano que no tenía probablemente recursos prominentes, era un hermano no simple, no estoy hablando de simpleza, un hermano sencillo, un hermano fiel, un hermano piadoso. Os saluda desde Corintio.
No está en mi nota, hermanos. ¿Cuántos hermanos piadosos encontraremos en la eternidad? Que estoy seguro sus oraciones habrán sido de ayuda a nuestras vidas. Estoy seguro. Que nosotros ni sabemos con qué intensidad ni con qué silencio han sido fieles al Señor y han colaborado en gran manera en la obra. En gran manera. Sin muchos títulos, sin mucha pompa, sin mucho reconocimiento, pero ellos están ahí fieles y piadosamente viviendo en obediencia, sirviendo, dispuestos. Qué hermoso que es, hermano, cuando vos lo escuchás en la iglesia y algún hermano viene y te dice, por favor, contá conmigo, estoy a tu disposición. Esto es hermoso, hermanos. Primero, porque te sentís acompañado. Segundo, te das cuenta que la obra no es tuya, ni de Él, es nuestro compromiso, es del Señor, en el cual estamos de alguna manera todos colaborando. Todos. No el pastor, no el anciano, no el maestro, ni el director de niños, todos, de alguna manera. Lo más probable es que Cuarto haya tenido conocidos en Roma, razón por la cual evidentemente manda saludos. Con esto concluye Pablo el saludo de su equipo de trabajo, algunos le dicen. Probablemente este era el equipo logístico de Pablo. Algunos dicen que Pablo no podría hacer mucho de su trabajo en ese lugar sin estos hombres. De nuevo, no existe un llanero solitario en la iglesia. No existe un superhéroe que de repente aparece y soluciona el problema de la humanidad. No, hermanos. Cristo edifica su iglesia. Y de alguna manera, en proporción a los dones, el conocimiento, por sobre todo su soberanía, estamos involucrados y debemos involucrarnos. Verso 24. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sean con todos vosotros. Amén. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha manifestado oculto desde tiempos enteros, pero que ha sido manifiesto ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes, etnias en el original, para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. La gloria sea al único y sabio Dios, en la medida en que se cumplan sus designios de ser dado a conocer a toda persona, sus designios. Desde el trono, querido, en la eternidad, allá, fue emanada una orden. Esto estuvo en los planes eternos de Dios. El evangelio y el enviar y el predicar y el proclamar el evangelio de Cristo no es algo improvisado. Esto fue hecho desde la concepción en la eternidad, en el corazón, desde el trono de Dios. Esto está siendo desarrollado, esto fue desarrollado. Tal mandato debe ser, sin lugar a dudas, será y es obedecido, dado que nace de su propio corazón, y aunque Él no está obligado a hacerlo, Dios no está obligado. ¿Usted se puso a pensar en eso? Dios, por alguna razón, está obligado a diseñar, a armar la estructura y enviarnos el Evangelio, que no es otra cosa sino a nuestro Señor Jesucristo. No, hermanos. Él lo hizo porque nació de sí mismo, por el puro afecto de su amor. Comenzamos con la doxología, que no es otra cosa, palabras de alabanzas. Algunos lo mencionan como himnos. Pablo es invadido por las verdades bíblicas.
desde el capítulo 1 hasta el verso 16, él va reiterando ciertos puntos que él ya lo desarrolló. Y de nuevo él se queda sorprendido, es invadido, es constreñido en el corazón y proclama una alabanza. La carta de Pablo generalmente concluyen con una bendición a una parte de los asuntos de la crítica textual conectados a ella. La doxología ha dado lugar a muchas discusiones, las cuales no vamos a entrar. Estas doxologías o saludos o himnos vas a encontrar en Hebreos 13:20, Efesios 3:20 al 21, y vas a encontrar también en Judas, en la mayoría de sus cartas, y proclaman las verdades eternas, glorifican al Dios verdadero. Y el que puede confirmaros, versículo 26, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha mantenido oculto desde tiempos eternos, al que puede confirmaros, parece un eco fuerte del capítulo 14:4 de Romanos, y con claridad hace una referencia del capítulo 1:11, donde dice él, porque deseo veros para comunicarlos algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. No es que Pablo esté llevando algunos dones de lengua, sanidad, no estamos hablando de eso. Pablo había declarado que uno de los propósitos de la visita que intenta hacer a Roma era otorgarles algún don por el medio del cual fuesen establecidos, que comprendan a profundidad el Evangelio. Que estos hermanos estén afirmados en las verdades eternas del Evangelio, que vivan en obediencia, una palabra muy peculiar que vimos el domingo anterior. Esta obediencia los caracterizaba y él quería llegar a ellos para confirmar de nuevo la vida en obediencia al Evangelio. Cosa que debe caracterizarnos también a nosotros, hermanos. 25, 26 de nuevo. Y ahora, al que puede afirmaros, o en otros términos, o otra versión, y fortalecer a fin de que haya obediencia de fe entre todas las naciones. Quiero repasar algunos conceptos que podría interesarte, porque en estos versículos él repite exactamente algunos versos al inicio de la carta. Por ejemplo, habla de afirmar o fortalecer del verso 25, y lo mismo dice en el capítulo 1:11. Afirmar, fortalecer. De lo que dice de mi evangelio, dice exactamente lo mismo en el capítulo 1:1, el evangelio de Dios. El misterio oculto durante las edades pasadas, que menciona 25-26, también lo menciona en el capítulo 1 y 2. Es muy característico de Pablo, es muy llamativo también. Por medio de las escrituras proféticas, y dice en el 1:2, por medio de sus profetas, a fin de que haya obediencia de entre todas las naciones gentiles, según mi evangelio. Pablo no era dueño del evangelio. Se identificaba como una comisión al cual él le habían dado. Él dice, yo me identifico como mi evangelio. Querido, ¿usted conoce a profundidad su evangelio o el evangelio? ¿Su vida refleja una vida de obediencia al evangelio? Antes Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder. En resumen, hermanos, el evangelio de Pablo es su evangelio. El evangelio de Jesucristo es el evangelio que usted vive. Lo que usted dice que es como evangélico, porque cree y descansa en el evangelio,
¿Va en concordancia con su vida? ¿Es consecuente su vida con lo que usted predica? ¿O simplemente va como un título de algún negocio grande que dice, tenemos de todo, entra usted a ese negocio y había sido no hay nada adentro? Puro letrero. Una característica sobresaliente de la epístola es el deseo de que Pablo tiene de hacer una declaración a los romanos de su comprensión especial del Evangelio. No consideraba tal comprensión en manera alguna contraria a lo que ellos conocían. Él no se iba a ir a enseñar una cosa nueva. Ellos ya conocían el Evangelio. Él simplemente iba a llegar, iba a hablar de lo mismo, iba a recalcar lo mismo. No iba a decir algo contrario. Él quería confirmar. Es lo mismo, creo que pasaría lo mismo en nuestras actividades. El día que dejemos de enseñar el Evangelio, cuando estamos enseñando las Escrituras, ya estamos fracasando. Si perdemos el punto de las Escrituras, estamos fracasando. Es el Evangelio mismo. 1 Corintios 15, el versículo 1, menciona así: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y acá está el Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y fue sepultado. Y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. De nuevo, querido, ¿usted vive el Evangelio? ¿Su vida es una realidad frente al Evangelio? La frase, la predicación de Jesucristo, no es que Jesucristo esté predicando, sino es una predicación que habla de Jesucristo. Recalca el Evangelio como proclamación, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. El mundo no entiende esto. El mundo trata de loco al evangélico y por supuesto su locura es el evangelio. Según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Un misterio oculto. Según el uso que el apóstol le da al término, es algo que en algunos casos es alguien o algo que habría permanecido, no descubierto. Estábamos hablando ayer con los jóvenes, ¿qué hubiese pasado si Juan el Bautista anunciase a Jesucristo llegando al Jordán y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Y nosotros de este lado de la historia no tenemos ningún registro de lo que implica un sacrificio allá en Levítico y de cómo se hacían los sacrificios y se mataban las ovejas. No hubiésemos sabido lo que Juan el Bautista estaba diciéndonos. En cambio, teniendo toda la información desde este lado de la historia, tenemos un misterio revelado que a Dios plujo entregarnos. Aquello pudo haber estado oculto, queridos, hasta hoy. Dios tiene un calendario y nos los mostró. En ese misterio podemos ver todo el proyecto sabio de un Dios sabio diseñando una salvación, un evangelio, una redención. Un creyente que ahora fuese a Isaías 53 y leyese sobre el sacrificio sustitutivo del Mesías
y su significado para su vida, digo, la del creyente, ciertamente exclamaría, ahora entiendo, a la luz de lo que Isaías 53 está diciendo. Sabemos que Isaías 53 está hablando de nuestro Señor Jesucristo, porque Dios nos reveló ese misterio, digo bien. No, otra vez, no hay un super sabio, un super pastor, un super teólogo capaz de extraer ese misterio que está en la mente y el corazón de Dios. Él decidió darnos. Estaba oculto, era ignorado por muchos y se nos fue dado. Él va a decir 3 cosas sobre este misterio. Pablo, que estuvo oculto durante largas edades, versículo 25, que ahora a la iglesia le ha sido manifestado. Nosotros, la iglesia, tenemos este misterio revelado. Si usted ignora estas verdades es porque usted desea hacerlo. Discúlpeme, no quiero ofenderlo. O no quiero ofender a la audiencia detrás de la cámara alguna vez. Hay tanta información. La Biblia está completa. Está abierta. Han pasado generaciones de hermanos estudiosos, profesionales de la teología, diría yo, dejando comentarios, libros, historia, análisis, al cual, hermanos, podemos recurrir y alimentarnos de todo lo que Dios nos ha permitido conocer. Y en este sentido, me tomo el atrevimiento de decir, si usted quiere ignorar al Dios que dice conocer, es porque usted lo desea hacer. Existen consejeros, existen maestros, existen medios. Y entre esas cosas, la tecnología. La tecnología no simplemente sirve para pecar, hermanos, también sirve para edificar la iglesia. Este misterio es un regalo de Dios. Y lo tenemos nosotros en nuestra era, en nuestra generación, el privilegio que en la era del Antiguo Testamento estos hombres no lo tenían. En tercer lugar, según el mandato del eterno Dios, estaba siendo clarificado por medio de las escrituras proféticas, a fin de que haya obediencia de fe entre todas las naciones. Que las naciones obedezcan la fe. Interesante término. Lo veremos. Es exactamente lo que dice 1 Corintios capítulo 2 y habla sobre el misterio y sobre la sabiduría revelada a la iglesia. Dice así, verso 7, 1 Corintios capítulo 2, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Fíjate, la sabiduría oculta, la cual Dios, esto es hermoso, predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. De nuevo, como todos romanos, Dios no es un Dios que improvisa. Él no improvisó su amor. Él no improvisó, ok, hoy amanecí de buen humor, voy a revelar los misterios que por tanto tiempo lo tuve oculto. Y si me da la gana de... No, hermanos. Él lo hizo de manera ordenada. Lo predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Estamos hablando de este misterio. Porque si lo hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Viste esa palabra? Comentando coincidentemente con algunos hermanos el viernes,
No está hablando del cielo, está hablando de la sabiduría de Dios. Está hablando de lo que Dios nos reveló de sí mismo y que está abierto para todo aquel que ama a su Señor. Pero Dios nos las reveló a nosotros por Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Este es el pensamiento escondido, que se acuerdan que en el transcurso del estudio de Romanos había un paréntesis grande entre el capítulo 9 y el capítulo 11 sobre los propósitos en cuanto a Israel y los gentiles. Esto formaba parte de la sabiduría y el diseño, el cual Dios nos mostró. Y era un paréntesis importante en todos esos capítulos. Había grandes enseñanzas. Pablo se está recordando de esto en su doxología. Dios, quien domina sobre todas las generaciones pasadas y las generaciones que han de venir, está obrando su propósito eterno. Él está obrando. Por las edades fue un misterio, pero ahora en los últimos días este misterio ha sido revelado a través del Evangelio. Todas las ideas en el resto del verso 26 están de acuerdo con los pensamientos que corren por toda la epístola. La expresión por las escrituras de los profetas, ¿viste? Indica que la salvación, aparte de la ley, fue atestiguada por la ley y los profetas, en coincidencia y en armonía. De principio a fin, Romanos y Pablo declara la unidad del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, demostrando que el Evangelio es estable y eterno. Fíjate en Isaías 53, 11, en cuanto a los escritos de los profetas. Esta era la promesa, hermanos. Todavía Jesucristo no nació. Todavía Israel no ha visto la estrella de Belén, ni el pesebre, ni mucho menos aún había caminado por las calles de Jerusalén. Y se verá el fruto de la aflicción su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Esto era el Evangelio. Isaías estaba hablando de nuestro Señor Jesucristo en su entrega propiciatoria en sacrificio. Esto era un cumplimiento. Para nosotros tiene sentido y tiene un sentido absolutamente íntegro al comparar a nuestro Señor Jesucristo y los detalles mucho más adelantados que Isaías nos había profetizado. Coincide, nos vemos maravillados de los tiempos y la armonía que existe. Jeremías 31, aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con toda la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán pueblo. Esto eran promesas que hoy entendemos, que hoy comprendemos. Estos son realidades, ya no es algo oculto para nosotros. Y el que puede confirmaros, dice el verso 25, según mi evangelio, y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, 26, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno. La idea expresada por la frase según el mandamiento del Dios eterno. La misión que se ha dado a los predicadores del Evangelio es enunciada generalmente
en Romanos 10. Acá hay un mandamiento. El llevar esa verdad, ese misterio, para que las naciones obedezcan a la fe. Después veremos el rechazar la fe y la desobediencia a la fe. En cuanto a este mandamiento, normalmente se menciona a Romanos 10, y ustedes lo conocen, dice, ¿y cómo predicarán si no son enviados? Está hablando del Evangelio. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz y de los que anuncian las buenas nuevas. Allá afuera, ¿cómo van a saber si usted no habla del Evangelio? Nuestra congregación es tildada de que no presentamos el Evangelio por una mala interpretación de la doctrina de la gracia. Es necesario llevar el Evangelio. Es necesario hablar del arrepentimiento y de la necesidad de obedecer a Cristo como Señor y Salvador por fe y ser salvos por su misericordia. ¿Cómo va a llegar el Evangelio hasta ellos si hermanos estamos tibios en ese sentido? Por supuesto, el Señor tiene su poder de alcanzar a quienes eligió, pero decidió hacerlo a través de sus hijos, llevando el Evangelio. Este es un privilegio único. La proclamación, en términos técnicos, la verdadera predicación es el vigoroso y entusiasta grito de un heraldo, escribe un teólogo. Pues a ver, ¿qué es un heraldo? No está en las Escrituras así, pero estos hombres escribieron de esa manera, un heraldo, aquel que anuncia cuando el rey está llegando y anuncia las verdades de este rey. Un heraldo era un oficial de armas en un ejército. Mostrando un poco el detalle de la disposición. Es terrible ver a un soldado con armas durmiendo, haciendo guardia. Es sinónimo de dejadez, es sinónimo de no dar importancia a la función que está haciendo. Es sinónimo de no entender su oficio, es sinónimo de desorden en su propia vida. Un heraldo. Anunciar la venida y llegada del rey, ese era su trabajo, y llamar al pueblo a darle la bienvenida con alegría y someterse al rey que estaba llegando. En esa relación, una proclamación de tal evangelio, por medio de ella, que Dios puede afirmar a quienes reciben el evangelio. Esta es la clase de buenas nuevas, al cual Pablo dice, mi evangelio. Buenas nuevas. El mandato especial de Pablo es presentado en los versículos 1 y 5. El sentido de comisión es un pensamiento constante en Pablo. De nuevo, el mandato comisionado de predicar no es una cuestión improvisada. La palabra traducida eterno es indefinida, pero no tiene fin. Definitivamente es algo indefinido en tiempo, pero estamos seguros de que no tiene fin. El que usted lleve el Evangelio y que usted sea un medio para llevar el Evangelio no es algo que Dios decidió hoy. Lo ha diseñado desde mucho tiempo antes, en la eternidad. A propósito y entre paréntesis, evangelizar y llevar el Evangelio no es una tarea que corresponda solamente a los pastores y ancianos. No se excluye, hermano. No crea que el pastor y los ancianos y los diferentes líderes y los que enseñan nomás deben de llevar el Evangelio. Usted lo debe hacer. Usted fue llamado. Fuimos llamados a hacerlo.
obedezcan la fe. ¿Qué podríamos entender? Dios se deleita al ver que cualquier persona de esa clase de obediencia se basa en una fe como un niño, una fe que se dispone. En cuanto a la obediencia de la fe, les pido por favor que vayan a Romanos, ahí en el capítulo 1, versículo 5. Él menciona, Pablo de vuelta lo vuelve a mencionar. Por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. El pueblo judío siempre tuvo la certeza. Ellos creían, ellos pensaban que los privilegios y predicciones no importaban cuáles y qué detalles, ellos pensaban que le correspondían solamente al pueblo de Israel. Cuando hablamos del Evangelio, se extiende no solamente al pueblo de Israel, está hablando también de los gentiles. Estos hombres, cuando recibían la información, no entendían los detalles. Estoy hablando de los hombres del Antiguo Testamento. Ellos no comprendían la revelación, sencillamente lo tomaban. Capítulo 5 de Juan dice, y no hace falta que lo abras, sencillamente te lo voy a hacer recordar. Jesucristo hablaba a su pueblo Israel, a los escribas especialmente, y decía, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Estos hombres no tenían la disposición de obedecer el Evangelio. Y dice el versículo 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ellos se rehusaban. Ellos creían tener la salvación. Ellos creían pertenecer a las bendiciones eternas de Dios sencillamente por su raza. No obedecían el Evangelio. No había arrepentimiento en el corazón de ellos. Rehusaban obedecer a Cristo. Sus orgullos y su arrogancia los mantenía en su condenación. La esencia del misterio era esta, que algún día los gentiles no solo entrarían en el reino en grandes números, sino que también lo harían como copartícipes en los mismos términos que los escogidos de entre los judíos. Te pido por favor que vayas a Primera de Pedro, estoy concluyendo, hermanos. Capítulo 1, y estamos hablando de lo que los profetas hablaban y profetizaban. De nuevo, los judíos creían que solamente a ellos le llegaría la bendición. Jamás se imaginaron que en el corazón y en la mente de Dios estaba llegar con Cristo a toda la humanidad. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, este es el misterio, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio. ¿Viste? Alguien te ha predicado el Evangelio. Siempre es por medio de alguien y siempre es por medio del Evangelio.
por el Espíritu enviado desde el cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los profetas que estaban siendo inspirados por Dios en el Antiguo Testamento, ellos no entendían ni lo mínimo de la revelación que estaban recibiendo. Al final, en este misterio, no hay judío ni griego, Pablo lo dijo en el capítulo 10. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. No importa si fuese judío, no importa si no fuese judío o fuese judío. Aquel que llega en obediencia, en arrepentimiento. Juan 3:16, conocemos de memoria. Pablo concluye este párrafo y este capítulo sobre el misterio revelado. En realidad, de toda la epístola, con las palabras del versículo, se ha dado a conocer a todas las gentes, hablando de todos los pueblos. El Evangelio sigue continuo, hermanos. Sigue operando. Hay una continuidad en el Evangelio, en la proclamación. Hay una comisión apostólica dada. Hay una salvación por fe. Y una predicación que debe ser dada a los gentiles. La epístola termina con grandes palabras y lo puedes encontrar en el verso 27. Al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Cuando Pablo reflexiona sobre lo que en base a la inspiración está viendo, se llena de asombro con lo que está diciendo. Es por ello que se va constreñendo en añadir esta línea al final de su doxología. El apóstol estuvo hablando del amor de aquel que es santo. Y que se entregó por aquellos absolutamente indignos de su amor. El amor de aquel que es autosuficiente y se extiende hacia quienes son totalmente incapaces de dar nada y mucho menos contribuir a su gloria. Ese Dios completo en sí mismo nos buscó, nos amó. Nosotros no teníamos absolutamente nada que ofrecerle a Dios. El amor de aquel que no esperó para brindar su ayuda hasta que aquellos, nosotros hermanos, que necesitábamos desesperadamente de dicho amor, estuviésemos favorablemente dispuestos a llegar a Él. Él no esperó eso, porque no somos capaces de llegar favorablemente dispuestos a recibir su amor. Somos incapaces. Y Él dio la iniciativa, y Él nos buscó, y Él nos amó. Un amor que es totalmente soberano, un amor que no tiene comparación. Pero Dios demostró su amor para con nosotros. ¿Se acuerdan de este verso? Que cuando éramos aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Estas verdades estaban invadiendo el corazón de Pablo. Él podía ver el misterio y el diseño sabio de un Dios sabio, el cual preparó todo para lograr salvar a hombres de nuestra calaña, hermanos. Lo hizo con tal elegancia, lo hizo con tan sabiduría, que Pablo se sorprende. Un pueblo que pensaba de alguna manera que la salvación solamente pertenecía a ellos. Y Dios en su corazón
Dios en la eternidad, un gran paréntesis en el cual nos introdujo dentro de sus proyectos, que no teníamos nada que ver con la promesa, que no éramos parte de ese diseño, por lo menos visible para ese pueblo. Dios lo había diseñado ya desde antes. Y Pablo como que gritando en el corazón, como que pegando un grito, un himno sobre esto, dice: el sabio Dios. Lo que llena el alma del apóstol de asombro al concluir su epístola es el hecho de que Dios es capaz de rescatar pecadores de nuestro calibre. Más aún, no solo de rescatarnos, sino también de abrirnos la entrada a la gloria eterna y permanecer con Él durante la eternidad. Romanos 8 resume tal vez el asombro de Pablo. Dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, el que no fraccionó, el que no retuvo, el que no atajó, el que no se privó, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó, qué preciosos términos, por nosotros. Y usted sabe quién es usted. Yo sé quién soy, quién fui, de dónde fui sacado. Este misterio, hermanos, estuvo en la eternidad del Dios, de nuestro Dios sabio. ¿Qué hicimos nosotros para ser incluidos en ese diseño? Nada. ¿Algún mérito? No, querido. ¿Algo que llame su atención? Simplemente nuestras vidas groseras, rebeldes, enemigas contra Dios. Es con todas estas cosas en mente que Pablo finaliza su epístola con tan notable, hermosa e impotente exclamación: al único sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria por siempre. El hecho de que Dios era capaz de rescatar a pecadores tales y que estuviese dispuesto a ello hace que Pablo fije su atención. Y al igual que Pablo, nosotros también, en la perfecta sabiduría de Dios que nos asombra, en su soberanía, en su amor y aún también respetando nuestra libertad. Porque Él no nos obligó a ser salvos, aunque nos fuimos obligados, porque fuimos cautivados por su amor a obedecer en arrepentimiento. Pablo es sorprendido, es en gran manera, es como si Pablo estuviese lleno de la habilidad y la destreza de Dios y de cómo tiene esa capacidad de emplear las mejores formas o los mejores medios de lograr la más alta meta, la gloria que Dios le atribuye los corazones, vidas y labios de los redimidos. Alcanzar aquello que nosotros no podíamos hacer. Él llegó hasta nosotros, hermanos. Lo hace con una habilidad y una destreza que solamente pertenece a un Dios sabio. Él llegó hasta nosotros. Concluyo, hermanos, con este verso, en 1 Corintios, 2 versos antes. 1 Corintios capítulo 13. Y estoy hablando y refiriéndome a este misterio revelado, lo que podemos ver desde aquí, en nuestro tiempo, con todo el conocimiento que tenemos de nuestro Salvador, de la doctrina, del Evangelio,
de llegar tirados a los pies de Cristo en arrepentimiento, todo esto podemos ver con detalles desde el misterio revelado desde el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en concordancia, en conjunción, en armonía. Pero Pablo dice en el capítulo 13, 12 de 1 Corintios que todavía no estamos viendo todo. Esto me sorprende. Ahora vemos por espejo, dice Pablo, oscuramente. Mas entonces, veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Nos parece hermoso desde aquí, pero todavía no vemos toda su hermosura, hermanos, cuando estemos de aquel lado de la gloria o de la eternidad. Traté de buscar una figura bíblica de lo que sería para nosotros encontrarnos con su gloria. Traté de usar toda mi imaginación posible, la verdad no lo puedo. Nosotros llegamos a la iglesia, hermanos, nos han enseñado de llegar a la iglesia y recibir un mensaje, recibir atención, calidez. Pero cuando llegamos a la iglesia, llegamos en realidad desde este punto de vista con la intención de dar alabanzas, gloria. Decía el domingo pasado y lo vuelvo a decir hoy, somos ministrados cuando entonamos esos himnos y declaramos en alabanza lo que conocemos de las verdades de nuestro Dios. En el capítulo 5 de Apocalipsis, quisiera como último versículo, y traté de usar esta imagen. Nuestro Señor Jesucristo decía a esta mujer samaritana que vendrá el tiempo en que vamos a adorar en espíritu y en verdad. Lo de adorar en verdad entendemos porque hay una sola verdad, la doctrina de nuestro Señor. Pero ¿y qué está queriendo decir cuando adoremos en espíritu? Mira por favor el versículo 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz, acá está la doxología de estos ángeles, el himno de estos ángeles, la adoración de estos ángeles por la eternidad. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Estos ángeles estaban adorando desde lo más profundo de su ser y trataban de mostrar todo lo que el Cordero logró hacer. Lo hacían desde lo más profundo de ellos. El Cordero es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, esa sabiduría que Pablo está diciendo, cómo nos rescató. Esa sabiduría que diseñó un plan de salvación al cual nos lleva a sí mismo ante su trono. Y otra vez, a ese Cordero inmolado que se entregó por nosotros. Entender las verdades profundas del amor de Dios, como Pablo lo estaba haciendo. Y como Pablo lo mostró desde el capítulo 1 hasta acá. Hermanos, implica, aunque nuestro corazón no tiene rodillas, nuestros corazones se arrodillan en adoración, entendiendo lo que Dios logró hacer con nosotros.
Y nos resta solamente esperar por fe aquella eternidad en la cual no nos cansaremos y la eternidad no nos alcanzará para enseñarnos al único y sabio Dios al cual pertenecemos, porque Él nos buscó y Él nos amó. Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque podemos saber verdades que nosotros no podemos descubrir, o ninguno lo puede hacer. Nos diste, Señor, porque nos amás tanto a tu Hijo Jesucristo, como un cordero que fue inmolado, Señor. Un diseño que lo elaboraste en tu sabiduría desde los inicios, en la eternidad allá. Lo has cumplido, Señor, a cabalidad, letra por letra. Las escrituras que los profetas antiguos lo habían hecho. Que tus discípulos y apóstoles habían proclamado. Señor, el Evangelio llegó hasta nosotros, mediante hombres obedientes, también utilizados por tu gracia. Hemos sido salvos, Señor, porque nos miraste con amor. Hemos sido salvos, Señor, porque no mezquinaste a tu Hijo Jesucristo, sino que Él se entregó y lo entregaste para redimirnos y al final, Señor, para que te pertenezca a ti toda gloria. Nos sentimos pequeños, pero a su vez nos sentimos amados y sabemos que somos tuyos y las promesas aún han de ser cumplidas allá en tu presencia, conociéndote, experimentando, Señor, de ti, averiguando, sorprendiéndonos y pasando la eternidad alabándote. Señor, muchas gracias por esa sabiduría que fue aplicada para ser redimido, Señor. A ti sea la gloria en Cristo Jesús. Amén.